Muchas veces, en el silencio de la noche o en la pausa inesperada de un día agitado, ya has sentido que tu propio cuerpo parece estar librando una batalla secreta contra ti. Tal vez sea un dolor antiguo que ningún estudio logra explicar por completo, un cansancio que cala hasta los huesos y que el sueño no logra aliviar, o una ansiedad que aprieta el pecho sin que exista un peligro visible frente a ti. Nos enseñaron a ver estas señales como si fueran fallas mecánicas, como si nuestro organismo fuera una máquina que, por mala suerte genética o por desgaste, decidió descomponerse justo ahora, cuando más necesitábamos ser fuertes y productivos. Pero, ¿y si te dijera que ese síntoma, ese dolor que tanto intentas silenciar con medicamentos y distracciones, no es tu enemigo? ¿Y si, en realidad, esa enfermedad fuera la parte más sana de ti tratando desesperadamente de ser escuchada? Claudio Naranjo, con su sabiduría que unía la precisión de la psiquiatría con la profundidad de las tradiciones espirituales, nos invita a una visión inquietante y al mismo tiempo liberadora. La idea de que la enfermedad es, con frecuencia, la salud del cuerpo, intentando vencer la neurosis del ego. Solemos creer que la neurosis es solo una preocupación excesiva, un estado mental de ansiedad o una tristeza que vive únicamente en la cabeza, pero Naranjo nos enseñó que la neurosis es una alteración de la autorregulación de todo el organismo. El carácter, esa personalidad que construimos con tanto esfuerzo desde la infancia para ser aceptados, amados y para sobrevivir, es una cristalización rígida. Imagina una armadura que te pusiste para protegerte cuando eras pequeño y vulnerable. Esa armadura fue necesaria, te salvó, pero ahora, décadas después, se fusionó con tu piel y empezó a asfixiar la sabiduría natural de tu biología. Tu ego, en su intento de mantener el control y la imagen de quién deberías ser, interfiere en los procesos vitales, bloqueando el flujo de vida y de energía que debería circular libremente. El cuerpo, en su inteligencia infinita y silenciosa, comienza a gritar porque ya no soporta vivir comprimido dentro de una mentira que la mente repite todos los días. Para comprender la profundidad de ese grito, necesitamos observar lo que llamamos adaptación traumática, un concepto que dialoga profundamente con la visión compasiva del Dr. Gabor Maté. Cuando éramos niños, teníamos dos necesidades fundamentales, la de apego, pertenecer, ser cuidados, y la de autenticidad, ser quienes realmente somos. Si en algún momento expresar nuestro enojo, nuestro llanto o nuestra necesidad significó correr el riesgo de perder el amor de nuestros padres o cuidadores, tomamos una decisión inconsciente y dolorosa. Sacrificamos nuestra autenticidad para garantizar el apego. Aprendimos a ser buenos, a tragarnos el llanto, a sonreír cuando queríamos gritar, a cargar el mundo sobre los hombros para ser valorados. Pero el cuerpo no olvida. El cuerpo llevó la contabilidad de cada emoción reprimida, de cada sí que dijiste a los demás cuando tu alma gritaba no. Lo que hoy experimentas como síntoma, ya sea una gastritis nerviosa, una tensión muscular crónica o una condición autoinmune, no es un error del sistema. Es el último recurso de tu verdad interior intentando romper la cáscara de ese personaje que has sostenido durante tanto tiempo. Es la biología diciendo no, donde tu boca no tuvo el valor de decirlo. Por eso, la invitación que hacemos ahora no es a una cura mágica ni instantánea, sino a una escucha profunda y compasiva. Vamos a mirar el dolor no como algo que debe ser combatido en una guerra, sino como un mensaje urgente de una parte olvidada de ti que clama por reintegración. Prepárate para descender a las profundidades de tu propia historia, porque comprender este mecanismo es el primer paso para dejar de reprimir tu esencia y comenzar a permitir que la vida vuelva a fluir a través de ti. ¿Alguna vez te has detenido a calcular el costo real, el costo biológico, de no ser quien verdaderamente eres en tu vida diaria? Existe un agotamiento profundo que no nace del exceso de trabajo físico ni de la falta de horas de sueño, sino que surge silenciosamente del mantenimiento constante de una máscara invisible que aprendiste a usar. Desde la perspectiva de la neurociencia espiritual que adoptamos aquí, sostener un falso yo
Esa persona agradable, inquebrantable o perfecta que mostramos al mundo para asegurar nuestro lugar en él, consume una cantidad desproporcionada y alarmante de tu energía vital. Tu cerebro, esa máquina maravillosa, termina quemando glucosa y ATP no para crear, no para expandir la conciencia o para amar, sino únicamente para reprimir, para mantener cerradas las compuertas de lo que realmente sientes y evitar que tu verdad se desborde. Es un esfuerzo hercúleo e invisible, un trabajo de fondo que nunca se detiene y que drena la vitalidad de tus células, dejando a tu sistema inmunológico sin recursos, como un ejército que gastó toda su munición luchando contra su propia esencia en lugar de proteger la salud. Vivimos en una cultura que glorifica la resistencia y aplaude lo que llamamos personalidad fuerte, como si el mayor trofeo de honor fuera ser alguien inmutable, duro y predecible. Pero Claudio Naranjo nos advierte con una claridad contundente que esa supuesta fuerza muchas veces no es más que una rigidez cadavérica disfrazada de virtud, una prisión que construimos alrededor de nosotros mismos, aquello que llamas mi carácter fuerte o mi forma de ser. Con frecuencia es una armadura muscular y psíquica crónica que impide el flujo natural de la vida, convirtiendo tu cuerpo en un monumento de piedra que se resiste al cambio. Esa tensión no es gratuita, se acumula en tus hombros, bloquea el movimiento natural de tu diafragma, endurece tu mandíbula y le dice al mundo, yo aguanto todo, mientras por dentro tu biología llora en silencio por un solo momento de ligereza, de relajación y de una entrega real a la vulnerabilidad. La neurociencia moderna le da un nombre preciso y técnico a esta desconexión interna que sentimos: incongruencia. Lo que ocurre dentro de nosotros es una guerra civil silenciosa entre tu sistema límbico, donde viven tus emociones reales, el miedo visceral, el enojo necesario, la tristeza profunda, y tu corteza prefrontal, la parte ejecutiva que aprendió las reglas sociales y fuerza una sonrisa diciendo todo está bien, cuando por dentro, en realidad, todo se está derrumbando. Esta disonancia, este abismo profundo entre lo que sientes en las entrañas y lo que muestras en el rostro, crea un estado inflamatorio constante en tu cuerpo, manteniendo a tu organismo en una alerta de peligro que nunca se apaga. La mentira social que contamos para ser aceptados actúa como un ácido lento que corroe el sistema, demostrando que la verdadera salud no es solo la ausencia de virus o bacterias, sino la coherencia vibracional absoluta entre la voz de tu alma y la respuesta de tu biología. Aquí, en este espacio de comprensión profunda, necesitamos decodificar con urgencia una palabra que ha sido distorsionada por el uso cotidiano, pero que guarda la clave de tu diagnóstico interior: la palabra pasión. Cuando utilizamos este término en el contexto del eneagrama y de la visión clínica de Claudio Naranjo, no estamos hablando de romance, de entusiasmo por la vida, ni de ese fuego creativo que nos impulsa. Para Naranjo, la pasión regresa a su sentido original, etimológico, de pathos, que significa sufrimiento pasivo, una emoción distorsionada y adictiva que nos gobierna sin que nos demos cuenta. Estamos hablando de compañeras silenciosas, como el enojo latente que nunca estalla, el orgullo que se infla para esconder la carencia, o la envidia que compara en silencio tu vida con la del otro. Estas pasiones no son solo pensamientos abstractos que flotan en tu mente. Son cargas biológicas reales, frecuencias específicas que, cuando no son reconocidas, descienden de la cabeza y se alojan como venenos lentos en órganos específicos, convirtiendo tu biología en el depósito de tu sufrimiento emocional. Muchos de nosotros caemos una y otra vez en el gran mito del control emocional, creyendo que somos los dueños de nuestra casa interior solo porque no gritamos ni lloramos en público. Fuimos educados para creer que, si logramos racionalizar el miedo, si conseguimos explicar el enojo de manera intelectual o entender la tristeza, esas emociones simplemente desaparecerán, evaporándose por la fuerza de nuestra lógica. Pero la verdad vibracional del cuerpo es implacable y no acepta sobornos intelectuales. Intentar controlar la emoción solo con la mente es como tratar de mantener
una pelota llena de aire debajo del agua con una sola mano. El esfuerzo para mantenerla sumergida es agotador y constante. Cuando reprimes el sentir, no eliminas la energía, solo la desplazas. Empujas esa frecuencia vibracional hacia el tejido facial, hacia los músculos profundos de la espalda, hacia las paredes del estómago, transformando lo que era una emoción fluida en una tensión crónica y sólida que el tiempo no disuelve. Tal vez conozcas a alguien, o tal vez esa persona seas tú, que construyó una vida basada en una serenidad aparente, alguien que se enorgullece de ser zen, de nunca alzar la voz, de ser el pilar de calma en la tormenta familiar. Esa persona puede meditar, puede hablar palabras dulces y predicar la paz todo el tiempo, pero cuando cae la noche y las defensas del ego se duermen, el cuerpo cuenta la verdad que la boca esconde. Es en ese momento cuando el bruxismo tritura los dientes con la fuerza de un enojo no expresado, cuando la gastritis quema el estómago, digiriendo las injusticias que fueron tragadas en seco durante el día. Esta paz performativa, esta tranquilidad que se actúa para el mundo y para uno mismo, es en realidad una guerra civil interna brutal. El cuerpo está, desesperadamente, intentando procesar y metabolizar la pasión que tu personalidad espiritualizada o controlada se niega rotundamente a sentir, demostrando que no existe paz real cuando la verdad biológica es silenciada. Ahora vamos a observar la enfermedad autoinmune, no a través de las lentes frías de un microscopio, sino con una mirada simbólica y compasiva que nos permita ver la verdad oculta detrás del diagnóstico. ¿Qué ocurre biológicamente cuando tu propio sistema de defensa, diseñado por millones de años de evolución para proteger la vida, se vuelve contra tus propios tejidos, atacando la tiroides, las articulaciones o la piel como si fueran enemigos mortales? La biología solo está reflejando, con una fidelidad inquietante, la psicología que sostienes en secreto. La enfermedad autoinmune es la materialización física de una guerra civil que comenzó mucho antes en el silencio de tu alma. Es una parte de tu yo atacando violentamente a otra parte de tu yo, porque en algún nivel profundo e inconsciente dejaste de reconocerte como legítimo y digno de existir por completo. El cuerpo, en su lealtad ciega, representa en el escenario de las células el conflicto de rechazo que tu mente alimenta contra tu propia esencia, demostrando que no es posible vivir en paz por fuera cuando existe un campo de batalla declarado por dentro. Esto sucede con una frecuencia dolorosa cuando caemos en la trampa seductora de la autoimagen idealizada, ese concepto de perfección que perseguimos para sentirnos valorados. Para ser aceptados, intentamos desesperadamente ser perfectos. Intentamos ser santos, productivos, incansables. Intentamos ser esa persona que nunca falla y nunca se rinde. Pero para sostener ese ideal inalcanzable, para mantener esa estatua de oro en pie, necesitamos matar y esconder nuestras partes vulnerables. Necesitamos sofocar nuestro cansancio, despreciar nuestra necesidad de descanso y odiar nuestras fallas humanas. El cuerpo que escucha cada pensamiento de autodesprecio como una orden biológica, materializa ese ataque contra la propia vulnerabilidad. La enfermedad surge entonces no como una mala suerte, sino como la consecuencia trágica de un régimen interno tiránico, donde la suavidad fue expulsada y la exigencia de perfección se convirtió en un arma apuntada directamente al propio pecho. Existe además un factor silencioso, un saboteador invisible que impide la sanación de muchas almas generosas: la identificación excesiva y adictiva con el papel de cuidador o salvador del mundo. ¿Cuántas veces te pusiste en último lugar, creyendo que el sacrificio de tu propia salud era el precio noble que debías pagar por el bienestar de los demás? Al poner el foco obsesivo en el otro, al cargar con los dolores de quienes amas y olvidar los tuyos, violas la ley más antigua y sagrada de la naturaleza. El primer deber biológico, irrenunciable y casi sagrado de cualquier organismo vivo, desde una ameba hasta un ser humano, es la autopreservación. Cuando te traicionas para salvar al otro, cuando entregas tu energía vital hasta la última gota, no solo estás siendo bondadoso, estás firmando un decreto de quiebra energética. Tu cuerpo, agotado de ser descuidado por su propio dueño,
enferma para obligarte a regresar a casa, para recordarte que no puedes dar de beber a nadie si tu propia fuente se secó por falta de cuidado y amor propio. Llegamos a un punto de honestidad brutal que exige toda tu compasión, porque toca la herida más antigua y universal del alma, la elección entre ser auténtico y pertenecer. Es el Dr. Gabor Maté quien nos arroja luz sobre esta dura realidad que comienza en la infancia. Desde muy temprano, frente a la amenaza de perder el amor, la atención o la seguridad de nuestros padres, lo que para un niño equivale a perder la vida, tomamos una decisión inconsciente y poderosa. Intercambiamos nuestra verdad interior por la garantía del apego. Aprendimos a ser lo que el entorno necesitaba que fuéramos. Aprendimos a ser el buen niño que nunca molesta, la buena niña que nunca llora, el niño que no expresa su enojo y que se vuelve invisible para evitar conflictos. Y en la vida adulta, esa elección que en su momento fue un acto de supervivencia necesario, cobra su precio en forma de patologías y de un profundo estrés interno. ¿Por qué la mayoría de las personas fracasa una y otra vez al intentar ser saludable, incluso invirtiendo en dietas estrictas y rutinas de ejercicio? Porque buscan la salud física sin antes desmontar la persona complaciente que sostiene su vida social y familiar. Esa persona es el buen niño o la buena niña que sigue diciendo sí a todo y a todos para evitar el conflicto, para no desagradar, para mantener la imagen de alguien servicial, fuerte, de alguien que no necesita nada. Pero con cada sí social que se pronuncia, el cuerpo grita un no biológico, generando un estrés corrosivo que pasa desapercibido. Esta autoanulación es un círculo vicioso. Te agotas para agradar, te enfermas de cansancio y entonces el cuerpo necesita descanso, pero la mente te culpa por ser débil o insuficiente. La liberación comienza en el instante exacto en el que logras identificar el momento en que tu biología es traicionada. Quiero invitarte a una microcalibración en tu vida diaria. La próxima vez que una petición caiga sobre ti, antes de que tu boca sonría y acepte de manera automática, detente y observa tu cuerpo. Si aparece una contracción visceral, un apretón en el estómago, un nudo en la garganta o una tensión que sube por los hombros, detente. Ese es tu instinto gritando. Esa contracción es tu no biológico. Es el momento preciso en el que la enfermedad se siembra. Honrar esa contracción, aunque eso signifique incomodar a un amigo o a un colega, es el primer y más radical acto de sanación y autopreservación. El camino de regreso a tu esencia, la jornada que nos propone Naranjo, exige que desmontes la persona complaciente y comiences a decirle la verdad a tu propio cuerpo. Observa por un momento tu propio cuerpo. Nota dónde está tenso, dónde se niega a ceder, dónde se mueve con dolor o con limitación. Existe una conexión profunda y simbólica entre la rigidez que cargamos en el alma y la que se manifiesta en el plano físico. La rigidez mental, que se expresa como terquedad silenciosa, dogmatismo inflexible o perfeccionismo que nunca está satisfecho, se traduce directamente en rigidez arterial y articular, en una esclerosis sutil que va endureciendo la vida por dentro. Tu cuerpo, en su fidelidad literal, se convierte en el monumento de piedra de tus creencias limitantes, de aquello que te niegas a cambiar o a flexibilizar en tu manera de pensar. El carácter rígido que se cierra a lo nuevo y que insiste en tener la razón, impide que el flujo de energía y de información circule libremente, creando estancamiento donde debería haber movimiento y ligereza. Y es debido a esta rigidez del ego que surge el error fatal y más común de quien recibe un diagnóstico y decide luchar contra la enfermedad. Pocas veces se dice esto, pero enfrentar la enfermedad como una batalla, usar un lenguaje de guerra o de pelear para vencer, la condición solo refuerza la postura egoica de tensión y combate que originalmente contribuyó al desequilibrio. Para que el cuerpo sane y se regenere, necesita activar el sistema nervioso parasimpático, el sistema del descanso, la digestión y la seguridad. Necesita rendición y relajación, no más guerra ni adrenalina. Si estás en guerra con tus propias células, si las odias por estar defectuosas, estás bloqueando el estado de relajación necesario
para que la sabiduría innata del cuerpo pueda realizar el proceso de reparación. La sanación profunda comienza cuando el guerrero interno baja la guardia y permite que la fuerza suave de la naturaleza interior retome el control. Muchas historias de superación, esas que rara vez se cuentan en los grandes escenarios, revelan que el verdadero punto de inflexión llegó en el momento en que la persona se rindió, pero se rindió a luchar contra sí misma. El caso anónimo de alguien que solo sanó cuando dejó de intentar mantener la apariencia de una fortaleza inquebrantable frente a la familia y los médicos, permitiéndose finalmente derrumbarse, es un faro. Al permitir el colapso del personaje, al llorar no solo el dolor de la enfermedad, sino también el dolor de la mentira vivida, esa persona abrió espacio. Entre los escombros del ego roto, la vitalidad pudo volver a brotar, demostrando que no es la fuerza rígida de la voluntad la que sana, sino la fuerza compasiva de la rendición y la aceptación. El cuerpo solo puede florecer en la verdad, y la verdad exige flexibilidad y el valor de ser frágil. En el camino del autoconocimiento, encontramos una de las desviaciones más sutiles y peligrosas, lo que llamamos bypass espiritual. Es el uso de la espiritualidad, de la meditación, de la búsqueda de frecuencias elevadas o del pensamiento positivo como un anestésico sofisticado. Es el intento de usar la luz para no sentir el dolor emocional crudo, para evitar sumergirse en la sombra, en la duda, en el miedo y en el duelo, que son partes intrínsecas del viaje humano. Claudio Naranjo fue incisivo en su crítica a esta postura, porque se convierte simplemente en otra forma de alienación, una repetición del antiguo patrón de represión, solo que ahora disfrazada de iluminación. Puedes recitar mantras y hablar de gratitud, pero si utilizas esas prácticas para huir del duelo por una pérdida real, para silenciar el dolor que proviene de una relación tóxica o para negar tu miedo a enfermar, solo estás construyendo una capa más de ego, la capa del yo tengo que ser evolucionado. Existen señales sutiles que revelan esta desconexión, cuando tu búsqueda espiritual se transforma en una exigencia de desempeño más que en una entrega a la realidad imperfecta y completa de tu ser. Si utilizas la meditación para limpiar los sentimientos difíciles, en lugar de simplemente acogerlos, si te fuerzas a vibrar alto mientras sientes un nudo visceral de tristeza, esa espiritualidad se convierte en una nueva armadura, un nuevo dogma, una nueva forma de terquedad. Al ego le encanta acumular títulos. Antes era el perfecto, ahora es el iluminado, pero la rigidez y la negación siguen siendo las mismas. ¿Y qué ocurre con el dolor que fue barrido debajo de la alfombra del pensamiento positivo? Permanece ahí, condensado en la biología, gritando cada vez más fuerte. El camino de la sanación profunda, el que nos enseña la sabiduría del alma, exige un cambio radical de perspectiva. Necesitamos ver el síntoma no como un error que debe ser eliminado, sino como un maestro. La enfermedad se presenta como un guía severo, pero compasivo, que nos obliga a detenernos, nos fuerza al silencio, nos impide seguir en piloto automático y nos impulsa a mirar aquello que fue ignorado durante tanto tiempo. Es el momento en el que la vida te obliga a honrar tu vulnerabilidad. En lugar de luchar por volver a la vida normal, detente y escucha. ¿Qué está tratando de enseñarte este síntoma sobre la verdad que estabas evitando sentir? ¿Qué patrón de autosabotaje está finalmente revelando? Es en esta acogida de la imperfección donde la verdadera sanación, el verdadero realineamiento energético, puede comenzar a manifestarse. Estas tres emociones, la culpa que mira hacia el pasado con juicio, el miedo que anticipa el desastre en el futuro y el resentimiento que se niega a soltar el pasado, forman un triángulo de las Bermudas para tu vitalidad y para tu salud. Tu cuerpo, en su fidelidad química, responde a estas emociones no como simples estados mentales, sino como órdenes biológicas para la guerra. El resentimiento, en particular, es uno de los venenos más lentos y devastadores, un ancla energética que te impide avanzar. Cuando revives heridas pasadas, cuando la injusticia de ayer es masticada una y otra vez en el silencio de tu mente, mantienes a tu cuerpo bañado en un cóctel neuroquímico de cortisol y norepinefrina.
Es un estado de alerta crónico que bloquea los procesos naturales de reparación celular y de homeostasis, impidiendo que el sistema se calme para sanar. En la práctica, es como beber veneno esperando que el otro sienta el sabor amargo, y quien realmente sufre la corrosión es tu propio organismo. ¿Cómo es posible salir de esta prisión emocional? El consejo de soltar, de dejar ir, suele ser demasiado vago y con frecuencia ineficaz, porque no le enseña al cuerpo cómo descargar la carga retenida. Para metabolizar la emoción, para transformarla de veneno en fuerza, el proceso necesita ser físico y consciente. El primer paso, y el más crucial, es localizar la sensación en el cuerpo. ¿Dónde está viviendo ahora la herida en ti? ¿Es un peso en el pecho? ¿Una quemazón en la boca del estómago? ¿Un dolor agudo en la nuca? El segundo paso es nombrar la emoción con precisión y sin juicio, mirándola y diciendo, esto es odio, esto es vergüenza, esto es terror. Al nombrar y localizar, sacas la emoción del plano abstracto y la anclas en el presente, evitando que te posea. El tercer paso, quizá el más difícil, es permitir la expresión segura, darle permiso al cuerpo para hacer lo que estaba listo para hacer, ya sea un temblor, un llanto incontenible o la emisión de un sonido, liberando la energía cinética que quedó atrapada en los tejidos. Fuimos condicionados a creer en el mito de que el tiempo lo cura todo, pero esta es una media verdad peligrosa. El tiempo cronológico, el simple pasar de los días y de los años, no sana por sí mismo. Lo que sana es el procesamiento consciente de la carga emocional que quedó retenida en el tiempo psicológico. Sana tu disposición a volver al pasado no para revivirlo, sino para liberar la energía atrapada en la memoria. La única manera de dejar de vibrar en la frecuencia del dolor es aceptar que existe, sentirlo por completo en el cuerpo y permitir que se mueva hasta disolverse. Esta es la verdadera alquimia interior, transformar la densidad de la culpa y del resentimiento en la ligereza de la aceptación y la compasión hacia ti mismo. Nos hemos convertido en cabezas flotantes, seres que se mueven por la vida desconectados de la cintura hacia abajo, ignorando la sabiduría primitiva y visceral que nos mantuvo vivos durante milenios. La educación moderna, las exigencias sociales de racionalidad y la necesidad constante de analizarlo todo nos transformaron en esclavos de la tiranía del intelecto. Despreciamos la inteligencia que habita en el intestino, en el corazón y en nuestros movimientos más primitivos, esa inteligencia que Claudio Naranjo valoraba como la brújula esencial para la autorregulación y la salud. Cuando estás constantemente intentando pensar tu vida, tu sanación y tu dolor, estás descuidando la inteligencia más rápida y más honesta de tu cuerpo. Vivimos en el reino del yo creo, perdiendo la conexión vital con el reino del yo siento. Existe una diferencia abismal entre la forma en que nosotros, humanos civilizados e intelectuales, y los animales procesamos el trauma y el estrés. Cuando un animal escapa por poco de un depredador, o cuando su vida se ve amenazada, su cuerpo entra en un estado de lucha o huida, pero tan pronto como el peligro pasa, el animal tiembla, sacude la energía del estrés fuera de su sistema nervioso, descargando la carga y regresando rápidamente a la calma. Nosotros, los humanos, en lugar de sacudirnos, nos quedamos inmóviles, retenemos la energía cinética del miedo en los músculos y nos quedamos pensando en el trauma. Lo convertimos en una narrativa, en una identidad, en una preocupación crónica. Esa energía retenida se condensa, creando corazas musculares, hábitos posturales y, con el tiempo, enfermedad. La energía de la ansiedad, que estaba destinada a ser utilizada en una carrera de vida o muerte, queda atrapada, corroyendo el sistema desde adentro. Para iniciar la transmutación de esta ansiedad y regresar a la sabiduría del instinto, necesitas cambiar el modelo mental que te ha estado gobernando. Deja de dirigir tus preguntas al intelecto, a esa parte que siempre intenta resolverlo todo con planes y listas de pendientes. El intelecto solo sabe preguntar, ¿qué debo hacer? Esa pregunta genera más ansiedad, porque la mente siempre encontrará 1000 cosas por hacer. En su lugar, comienza a dirigir la pregunta a tu cuerpo, a tu instinto visceral. ¿Qué necesita mi cuerpo ahora?
Esta pregunta sencilla, hecha con humildad y presencia, accede a la inteligencia profunda. Puede responder: necesito 10 minutos de silencio, necesito respirar profundo, necesito agua, necesito llorar. Honrar esta respuesta primaria, en lugar de seguir la tiranía del deber impuesta por la mente, es el camino para reconectar la cabeza con el cuerpo y permitir que tu energía vuelva a fluir con la inteligencia de la naturaleza. Ahora necesito tocar un punto extremadamente delicado, pero absolutamente necesario para tu liberación. Un punto que Claudio Naranjo llamaría amor fati, la verdad que sana, aunque al principio tenga un sabor amargo. Existe una trampa sutil en la que todos podemos caer: la ganancia secundaria de la enfermedad. El ego, con su infinita astucia para sobrevivir y mantener el control, puede apropiarse de tu dolor, de tu condición crónica o de tu diagnóstico para obtener, sin que tú lo percibas de forma consciente, algo que le faltó toda la vida: amor, atención, cuidado o una justificación válida para no vivir plenamente su potencial. A veces, la enfermedad se convierte en el único momento en el que nos sentimos vistos, el único momento en el que el mundo se detiene y nos pregunta: ¿cómo estás? Y esa validación se vuelve una droga poderosa y adictiva para un alma carente. Es una verdad dura, pero que necesita ser dicha con profunda compasión. A veces, de manera inconsciente, una parte de nosotros no quiere sanar. Porque sanar significaría perder esa atención especial. Significaría tener que regresar a la arena de la vida y asumir responsabilidades que nuestro carácter infantil teme profundamente. La sanación exige que abandonemos la identidad de enfermo o de víctima de las circunstancias y asumamos la autoría de nuestra historia, con todos los riesgos y las bellezas que eso implica. El ego prefiere la seguridad dolorosa de la queja conocida al riesgo aterrador de la libertad desconocida. Mientras la enfermedad sea tu identidad, tu carta de presentación ante el mundo, tu biología quedará atrapada en ese guión, repitiendo los síntomas para confirmar quién crees que eres. Además, existe un ciclo neuroquímico vicioso que refuerza este patrón. La queja constante, la validación que buscamos al compartir el dolor sin un compromiso real con la solución, libera pequeñas dosis de dopamina en el cerebro. Nos volvemos adictos a sufrir y a contar nuestra historia de sufrimiento. Romper este ciclo exige una valentía brutal, la valentía de querer ser feliz más de lo que quieres tener la razón, la valentía de soltar la muleta de la victimización y caminar con tus propias piernas, aunque al principio tiemblen. La pregunta que queda flotando en el aire, vibrando en el silencio de tu habitación, es: ¿quién serías si ya no pudieras usar este dolor como un escudo? La respuesta a esta pregunta es el comienzo de tu nueva vida. Llegamos al punto central, al corazón palpitante de nuestra transformación. Las crisis graves de salud, esos momentos en los que el suelo desaparece bajo nuestros pies, son muchas veces lo que los místicos llaman la noche oscura del alma, en su expresión biológica. No son castigos divinos, sino oportunidades forzadas y urgentes de deconstrucción de la personalidad falsa. Es el momento sagrado y aterrador en el que la vida con mayúscula te coloca contra la pared y dice con una firmeza innegociable: ya no puedes seguir siendo quien fingías ser. La farsa terminó. La enfermedad llega para romper la cáscara del ego, para destruir las ilusiones de control e invencibilidad, dejándote desnudo frente a la verdad de tu existencia. Y es en esa desnudez, en ese despojo total, donde la verdadera sanación encuentra el espacio para entrar. Claudio Naranjo nos enseña que el camino de la evolución consiste en sustituir la pasión, esa reactividad automática y dolorosa, por la virtud. Y es importante entenderlo bien. Aquí, la virtud no es un concepto de moralismo religioso ni de comportamiento santurrón. Es la esencia serena del ser. Es la cualidad vibracional de tu alma cuando no está distorsionada por el miedo. Es serenidad, es valentía real, es sobriedad, es inocencia. Este cambio de frecuencia, de un estado constante de alerta y defensa a un estado de confianza y entrega, es lo que permite que el sistema nervioso parasimpático finalmente actúe. Es cuando dejas de defender al ego
que el cuerpo puede utilizar toda su energía para regenerar los tejidos, reparar las células y restaurar el orden interno. El secreto final para sostener esta sanación, para que no sea solo un alivio pasajero, es la coherencia. La salud vibrante es la verdad en movimiento. Es la integración total entre lo que piensas en la mente, lo que sientes en el corazón y la forma en que actúas en el mundo. Cuando estas tres fuerzas están alineadas, cuando ya no existen mentiras internas, la fricción desaparece y la enfermedad pierde su función de mensajera. Te conviertes en un canal limpio por el que la vida fluye sin obstáculos. La muerte del ego, por lo tanto, no es el final, es el renacimiento glorioso del cuerpo, ahora al servicio del alma y no como su carcelero. Para cerrar nuestra jornada de hoy, quiero invitarte a una reflexión final que une la sabiduría clínica de Naranjo con la visión profunda de Eckhart Tolle. Naranjo solía decir, haciendo eco de antiguas tradiciones, que el secreto de la vida es morir antes de morir. Lo que necesita morir no es tu cuerpo físico, esa maravilla biológica que te sostiene. Lo que necesita morir, aquí y ahora, es la mentira que te cuentas sobre quién eres. Es el personaje cansado, es la máscara pesada, es la necesidad de agradar, es el miedo a no ser suficiente. Deja que eso muera. Permite que la identificación con tu historia de dolor se disuelva en la luz de tu conciencia presente. Eckhart Tolle nos habla del cuerpo del dolor, esa entidad energética que se alimenta del sufrimiento antiguo. La enfermedad, muchas veces, se nutre de la resistencia a la hora, de la no aceptación de lo que es. La paradoja de la sanación es que la aceptación profunda de este momento, incluyendo el síntoma, el dolor, el miedo y la incertidumbre, es el inicio de la transmutación. Mientras rechazas lo que sientes, fortaleces aquello que sientes. La rendición no es abandonar la vida, es dejar de luchar contra la vida. Es decir sí al momento presente, de tal forma que la resistencia se derrite y con ella la tensión que sostiene la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso real en tu vida? Te invito, con todo el respeto por tu camino, a dejar de intentar arreglar tu cuerpo como si fuera una máquina averiada que te traicionó. Comienza a escuchar a tu cuerpo como si fuera un niño herido y asustado que necesita desesperadamente tu acogida y no tu juicio ni tu enojo. Si llegaste hasta aquí, debes saber que eso demuestra un valor inmenso, el valor de mirar hacia adentro, donde pocos se atreven a ir. Honra tu trayectoria, porque tu búsqueda de la sanación verdadera es un faro para todos nosotros. Que la paz que buscas no provenga de la ausencia de problemas, sino de la coherencia vibracional de finalmente ser quien realmente eres.